Pues buenas noches, colegas y amigos. Qué gustazo saludarlos. Traemos un intro de una canción que me encanta, un soundtrack de la película Gladiador. A ver, la pongo tantito para emocionarnos. Pues, ¿qué les platico? Tenemos no un invitado de lujo porque esta es su casa, al igual que todos los colegas que nos han antecedido en el programa que traemos el día de hoy, en su programa La Hora del Gladiador. Pues bueno, nuestro amigo, el doctor Rubén Santillán, un hombre versado en la materia, con enorme calidad humana, muy ocupado, por cierto. Coincidimos con su agenda profesional y hoy nos trae un tema muy importante para el análisis, para el estudio, para la discusión académica, por supuesto, al que el doctor denominó economías de opción o elusión fiscal. Vamos a platicar un poquito sobre qué es la economía de opción, qué es la elusión fiscal. ¿Hay una frontera entre el fraude a la ley o la defraudación fiscal en México? Y también creo, mi querida Laura, que estás por ahí, confírmame, que estamos transmitiendo a nivel nacional por Facebook Live, ¿verdad? Ok, entonces, gracias, Laurita. Vamos a transmitir nada más unos minutos por Facebook Live, porque lo que me interesa, por los temas que traemos tan apasionados y propios de la experiencia, que sean comentarios que se puedan aprovechar en nuestra plataforma con los estudiosos de la materia tributaria, porque luego en el universo de las redes sociales hay ideas que no son captadas o entendidas correctamente por gente que muy probablemente no tiene los conocimientos o la experiencia necesaria, y sería una lástima que conocimientos tan versados como los que nos trae el doctor Rubén Santillán, que además me honra con su amistad, no fueran utilizados plenamente. Entonces, mi querido doctor Rubén Santillán Alatriste, ¿quién no te conoce? Por supuesto, una eminencia en el campo del derecho tributario, penal fiscal, laboral, un humanista de corazón. Hombre, me quedaré muy corto. Este es un tema no rígido, no es una conferencia, es una charla de amigos, de café. Nos puedes platicar, nos puedes decir, podemos rebotar ideas, puedes pedir a tu asistente que te lleve un rico café, un rico vino, así como tú sabes vivir la vida, hermano. Este programa es tuyo, entonces saludamos a nuestros amigos de redes sociales, ya vamos 44 participantes, y te dejamos el micrófono para que nos ilustres con tu sapiencia y experiencia de estos temas, mi querido Rubén. Adelante, por favor. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, mi estimado doctor. Muy buenas noches a todos y a todos los que nos hacen favor de acompañar esta noche. Gracias, Marco, en verdad, por esta invitación, por esta confianza de compartir experiencias. Yo no vengo a enseñar a nadie, no vengo a transmitir nada, no vengo a descubrir el hilo negro. Simplemente es compartir la experiencia de la vida profesional, bañada de la experiencia personal en estos 30 años que llevo inmerso en el derecho tributario laboral, y es compartir las experiencias que creo a veces es importante regresar a los escenarios de la dogmática, de la teoría, del estudio académico, porque a veces allí encontramos precisamente esas nuevas bases de reflexión. ¿Quién de nosotros no ha acudido a leer lo que sabíamos o creemos saber acerca de un tema, y cuando vuelves a leer ese texto o esa porción normativa,
te das cuenta cómo es posible que no lo leí así hace muchos años o yo creí que decía esto. Y hay cosas que han ido cambiando, otras no, pero lo que sí va uno en mutatis mutandi es la persona, vamos adaptándonos a nuestro entorno. Y decía un filósofo español, Miguel de Unamuno, decía él, renovarse o morir. Así que la vida es constante y hay que estar pues constantemente, ¿no? En esa materia, estar regresando a las bases originarias de nuestra formación profesional. Sé que aquí tenemos algunos amigos que conozco, que ubico, les envío un saludo a ellos y a ellas, a ellas y a ellos. De verdad, me da muchísimo gusto compartir con ustedes. Y como tú dijiste, es una charla, realmente es exponer algunas propuestas y el tema que hoy quise proponer es si realmente estamos frente a una frontera para distinguir en la actualidad con lo que tenemos en la dogmática y en la normatividad, esas expresiones que a veces solemos utilizar de manera muy coloquial u ordinaria, sin reparar en que realmente tienen un significado técnico y que a veces en esa especificidad, pues puede haber una alternativa en la defensa. Al fin y al cabo, esto se trata de poder tener dos funciones, la preventiva, ¿no? El advertir la administración de un riesgo en la toma de decisiones en una empresa o como contribuyente en tu actividad económica, y por la otra, la ineludible y consecuencia de tener que corregir esas áreas de oportunidad no atendidas, o cuando fuimos sorprendidos por la autoridad en alguna facultad de comprobación o de revisión y trasciende a una resolución que tenemos que soportar adversa y tendríamos que combatir. Entonces, el lado de la prevención y el lado de la defensa a veces también ocupa un claro oscuro, que es el litigio estratégico también, ¿no? El litigio estratégico es aquel en el que no necesariamente estás resintiendo un acto provocado por ti, porque hayas incumplido o dejado de observar algunas cuestiones, sino porque la autoridad parece indolente a algunas situaciones y vas y buscas. Diríamos en mi rancho, ¿verdad? Es ir a jalarle la cola al león, es ir a darle patadas al perro para que reaccione y con base saber si el ladrido es fuerte, es leve o lo soportas. Y ese litigio estratégico que a veces hoy está también ya de mucha boga, pues nos permite como abogados, como abogadas, como asesores inmersos en la defensa fiscal, pues conocer e ir rompiendo paradigmas respecto a que si todas las cosas deben quedar siempre bajo un concepto o es momento de cambiarlas o hacer que sucedan. Hay que hacer que las cosas sucedan, hay que provocar cambios. Recordemos que los que somos abogados y los contadores o contadores que también se formaron, en las primeras materias nos enseñan cuáles son esas fuentes del derecho. Nos dicen las fuentes del derecho son las formales, las reales, las históricas, y nos dicen las fuentes formales son aquellos procesos de manifestación, de creación de la norma jurídica, como es el proceso legislativo, ¿no? Las fuentes formales, una iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Esa es una fuente formal del derecho, así nos la enseñaron. También nos decían no solamente la ley, ¿no? Sino también la doctrina, nos decían todas estas cuestiones que generan la creación de derecho. Pero también lejos de las fuentes formales, existen las fuentes históricas. Decía José Martí, poeta y escritor cubano, que aquel pueblo o nación que no conoce o tiene presente su pasado está condenado a repetirlo. Y efectivamente el derecho también tiene una connotación histórica. Hay veces que hay juicios que hemos ganado por hacer una relatoria histórica de cómo ha venido evolucionando una figura. Yo recuerdo un caso del tema de discrepancia fiscal, cuando estuvo en su momento regulado desde el artículo 75 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y después pasó al artículo 107 allá en el 2002 y ahora con la anotación del 91, la evolución histórica de la discrepancia fiscal con las modificaciones que ha traído, pues dio un panorama diferente y si no hubiéramos nosotros tenido conocimiento de la evolución histórica de esa dinámica que ha tenido la legislación en esa figura, pues lejos podríamos argumentar ante un juzgador cuáles son las razones que debe tomarse en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, en este tema de discrepancia fiscal, de que es una norma de procedimiento y que las normas de procedimiento, por cierto, la única que está como tal en la Ley de Impuestos sobre la Renta y no en el Código Fiscal de la Federación. Y esta evolución histórica pues permite demostrar
que hay una tendencia a la regulación por parte del legislador, donde lo que se buscaba no era tanto la figura de no declarar los ingresos, sino tornarlos en el origen que hoy se conecta con otras figuras. Entonces, también las fuentes históricas juegan un papel importante, porque si no tenemos presente qué es lo que ha sucedido, pues obviamente no podemos mirar del presente hacia allá ni ejecutar el presente. Y eso creo que es importante. Y las últimas fuentes eran las fuentes formales, las históricas y las reales, ¿no? Y las reales nos decían en nuestra formación, son aquellos acontecimientos presentes, son aquellos fenómenos que se van presentando en el día a día y que precisan la creación o la regulación con el derecho de las normas atinentes a ello. Oye, que me estoy dando cuenta que no tenemos hecho imponible para las operaciones que se hacen a través de operaciones digitales o electrónicas o el comercio electrónico digital. Pues entonces pues habría que regular y hacer el hecho imponible, ¿no? Por ejemplo, en IVA, para establecer que las plataformas tecnológicas a través de estas operaciones pues no estaban contempladas. Entonces las fuentes reales vienen a hacer eso, a reconocer un fenómeno de la actualidad y regular y crear derecho. Y en este contexto que estoy haciendo de por qué es importante actualizarnos, por qué traigo a colación este tema, es porque a lo mejor hemos escuchado siempre la expresión defraudación fiscal y ahí nos hemos perdido y creemos saber lo que es defraudación fiscal, pero también hemos escuchado fraude a la ley, abuso del derecho, economías de opción, elusión fiscal, evasión, y pareciera que se nos va la vida únicamente esbozando estos términos, pero es momento de hacer un alto en el camino y técnicamente, con dogma, con teoría y con práctica, dimensionar en dónde estamos, mi estimado doctor Marco, todos ustedes. Así que, lejos de que no es una plática para dar conceptos, es ¿qué utilidad puede tener, Rubén, esta aportación esta noche de este tema? ¿En dónde nos puedes llevar para que podamos decir, valió la pena haber invertido mi tiempo esta noche aquí con el gladiador? Bueno, pues es muy importante establecer que lo que está escrito en México, pues desafortunadamente, es muy poco respecto a las intenciones. Fíjense que haciendo una investigación para poderles dar contenido de calidad esta noche, hice una revisión de algunos estudios de informes de gestión tributaria, los más actuales presentados a abril por parte de la autoridad fiscal, así como estudios de evasión que ha encargado el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores a diferentes universidades del país e incluso extranjeras. Con estos documentos rendidos a 2019, los más objetivos sobre el tema, y me he dado cuenta de datos y cifras, esa es mi fuente, la ofrezco. Marco, si me permites, voy a poner a consideración de los interesados estos documentos, porque a mí me gusta siempre estar con fundamento, ¿no? Todo lo que hable, tener una base, estamos serios, somos profesionales, y no es de que a mí me guste, a mí me parezca, es que yo creo. No, señores, aquí todo tiene un razonamiento de argumentación, pero también tiene una base de un punto de partida. Entonces voy a poner a disposición de ustedes estos documentos de los que les estoy hablando, y me llevó a unas cifras sumamente increíbles, increíbles porque tú podrías imaginar, por ejemplo, que prácticamente de los años que han sido de 2005 a 2018, por lo que hace a la Suprema Corte de Justicia, en la primera y segunda sala y en el Pleno, imagínate que únicamente ha habido 14 casos en los que se ha tenido temas de evasión fiscal con el tema del que estamos hablando. ¿Te parece suficiente? ¿Te parece lógico? ¿Les parece normal que solamente de 2005 a 2018, ya no les hablo los 4 años, imagínense, si en eso nada más hubo 14 casos, les quiero hablar todavía peor, que los tribunales colegiados de circuito, de integrantes del Poder Judicial Federal, solamente de ese año, igual hasta 2018, del mismo periodo, de 2005, solamente hay 50 sentencias de casos juzgados en torno a temas de fraude a la ley y evasión fiscal llevados a su máxima interpretación por el Poder Judicial Federal. Si yo sumara los 50 de los tribunales colegiados con los 14 que han visto las salas y el pleno de la Corte, estamos hablando de 64 casos documentados en mi investigación hasta 2018. Y de ahí no ha habido nada si tomamos en cuenta que la estructura nueva de nuestra legislación penal fiscal se abrió en 2020.
Realmente, hace poco participaba yo en un congreso internacional y la UIF reportaba que de cada 100 casos que se presentan de investigación de lavado de dinero o de lavado de activos, solamente con información, el 2% ha sido llevado a proceso y ninguno ha tenido consecuencias concretas. Fíjense que existe una teoría, la teoría de las ventanas rotas, una teoría que versa en la cuestión un tanto criminológica para resaltar un experimento social que se hizo allá por Estados Unidos, en California, si no tengo mal la información, en el que se disponía que en un barrio popular se dejaba un auto que tenía los vidrios rotos y tenía autopartes ya desprendidas, y la gente se daba cuenta que pues llegaba y lo podía rayar, lo podía grafitear, lo podía seguir desvalijando, haciendo obscenidades, orinándolo, etcétera, lastimándolo hasta que lo dejaban totalmente en un cascarón. Y después el mismo experimento sucedió en un barrio de alta plusvalía, de alta, digamos, calidad de vida y de habitantes, y el vehículo no sufría en los primeros días absolutamente nada de daños. Sin embargo, cuando le rompen uno de los cristales, se empiezan a dar cuenta que alguien llega y también le produce daño al vehículo. Yo les recomiendo, para no cansarlos, que esta teoría de las ventanas rotas lo revisen y permite establecer en español lo siguiente. Cuando un grupo colectivo se da cuenta que lo que está afuera expuesto no está perseguido, no está vigilado, no está sancionado, cuando se tolera esa infracción, la gente va y lo comete y abusa de esa conducta. Cuando hay presencia, cuando hay regulación, cuando hay vigilancia, cuando la autoridad está detrás y está observando una conducta, se inhibe el delito. Lo mismo sucede en materia tributaria. Pareciera aquí entonces lo importante, que hay dos teorías, esto es bien importante que lo tengan, o sea, porque se utiliza en la defensa. Hay dos teorías que se utilizan en la investigación criminológica y sociológica. Una es la teoría que se llama la teoría de la elección social y la otra teoría se llama la teoría de la elección racional. Estas dos teorías establecen estos parámetros. Dice la teoría social: cuando hablamos de impuestos, de contribuciones, de tributos, el contribuyente nunca piensa en la colectividad. El contribuyente siempre va a pensar en sí, va a pensar cómo puede ahorrarse dinero o cómo no pagando contribuciones disfruta de ese dinero que no ve reflejado en la sociedad como destino de gasto público de las contribuciones que cubre. Bajo esta teoría, dice la teoría dispensada que justifica la conducta de la evasión fiscal, del fraude a la ley, todo esto que estoy hablando es qué hay detrás para poder hablar de este fenómeno. Les dije que no iba yo a hablar aquí, no es escuela, para dar conceptos de, ¿qué es el fraude a la ley? Ahora lo abordaremos. Pero el fenómeno del que estoy proponiendo a ustedes es, ¿qué pasa para justificar a un contribuyente bajo la teoría utilitarista, que también les recomiendo que lean, que se formen en esa parte, y esta teoría también de la razonabilidad por parte del contribuyente, en el que dice, oye, pues yo no veo que la sociedad esté empleando mis tributos, yo no veo que el gobierno esté destinando mis contribuciones a infraestructura social, por lo tanto, yo tengo de cierta forma el interés de ver por mí y tengo la justificación de estarlo haciendo de esta manera a mi modo. Estas dos teorías, la teoría de la elección social y la teoría de la elección racional, incluso fueron propuestas por Arrow, un hombre que ganó el premio Nobel de Economía en 1972 y que sirven esto de estudio en el derecho comparado internacional del derecho tributario en la cuestión de la figura del fraude a la ley y la elusión fiscal. Rayado en temas que ahorita vamos a pasar a analizar cuando vemos qué es lo que sucede con los contribuyentes. Y cuando delimitamos el objeto de estudio esta noche respecto a decir que si estamos en la frontera de una defraudación fiscal entre el fraude de la ley y la elusión fiscal en México, quise delimitar el objeto de estudio a nuestro país, pero es inevitable acudir al derecho comparado o acudir al derecho internacional para poder ver qué experiencias otros países han tenido respecto a esta figura. Y quiero ir adelantando. Dentro de esta investigación y esta postura, quiero decirles que el fraude a la ley no está considerado típicamente en nuestro derecho mexicano.
Es decir, imagínense ustedes que hablar de fraude a la ley es solamente un poema que existe en otros países, pero que nuestra dogmática únicamente se aborda, pero no existe un solo artículo ni un solo ordenamiento que aborde lo que, por ejemplo, en la Ley General Tributaria Española, si podemos seleccionar por ahí un micrófono, por favor. Sí, por favor, Laura. Para establecer que la figura del fraude a la ley no está regulada en nuestro país. ¿Y qué es prácticamente, Rubén? Hasta ahorita nos has abordado de este maquillaje grandioso, pero ¿qué es realmente el fraude a la ley? El fraude a la ley es aprovecharse de algo que la ley prohíbe y aún contra eso yo quiero actuar. Es decir, busco hacer algo distinto con una legislación diferente, burlando el sentido de la norma. Es decir, yo voy a hacer como que cumplo con otra disposición legal para darle una apariencia que no es la que quiso la norma. Ejemplo, el clásico ejemplo, cuando yo, si le quisiera vender a mi hermano un inmueble, un edificio, un departamento, pues sé que causa ciertos impuestos. Sin embargo, el hecho de que mi papá o mi mamá se lo donara a él, pues es claro que efectivamente allí no habría la causación de impuestos porque es de ascendiente a descendiente, y ahí está una situación en la que posiblemente hay una cuestión de fraude a la ley. Pero aquí viene una sombra que acompaña a esta figura de fraude a la ley que no está regulada en México, y esa sombra se llama simulación de actos jurídicos, que lo veo muy actual, por eso fue el tema plantearlo aquí en ustedes en el Gladiador, porque se incorpora hoy el 42B, ¿verdad?, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2022. Ustedes pueden ver en las redes sociales, muchos de nosotros estamos ahí, y quién realmente se ha metido. Yo lo he abordado en otros campos, no lo hago tan público, pero realmente hasta dónde hemos estudiado el fenómeno del nuevo 42B, que para efectos fiscales se establece por primera vez la simulación de actos jurídicos, cuando otrora estuvo contemplada esa figura en regímenes fiscales preferentes, esa capacidad que tenía la autoridad para poder recaracterizar los actos jurídicos para darles el verdadero alcance que el hecho imponible exigía respecto a ese hecho generador. Quisiera ser sí técnico, porque es el lugar adecuado para estar proponiendo ustedes y luego aclarar la situación esta. Entonces, ¿qué tiene que ver el fraude a la ley si no está regulado en México? Entonces, ¿para qué lo mencionas, Rubén? Porque hay bastante material en el cual algunas ejecutorias o algunas decisiones de autoridades han querido ponderar el tema del fraude a la ley con un nuevo concepto que está surgiendo en México prácticamente desde el 2020 y que ha tenido cambios para 2021. Me refiero a la cláusula antilusiva de la razón de negocios del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que por cierto, aunque no es el tema, es una norma que tiene una mezcla de tres intenciones internacionales. De una parte, hay algunos países en que lo único que hacen es restarle efectos fiscales a las operaciones sin razón de negocios. En otros países, no solamente le restan los efectos fiscales, sino que recaracterizan. Y en otros, lo que hacen es darle el verdadero alcance sin castigo de los otros dos puntos al acto que debió representar por parte de los contribuyentes. No, México no se quiso quedar atrás y dijo, pues yo agarro y me embarro a las tres. Ese artículo 5A lo mismo le permite recaracterizar que restarle efectos fiscales y atribuirle los actos que quiere bajo el hecho imponible la propia autoridad. Y cuando surge esta figura, pues se dispone que no va a causar una situación penal para 2021, si sabes que siempre sí. Y estas situaciones van abriendo brecha, van abriendo camino y van permitiendo que la autoridad vaya cocinando algo que nosotros debemos empezar a ver. Entonces voy a hacer una precalificación en esta parte. Perdón, mi querido sí, Rubén. Sí, por favor. Me emociono para que descanse esa voz magistral con la que nos estás ilustrando. Queridos amigos, ese es un tema que le pega al fisco y le pega en el corazón. ¿Saben por qué? Porque el fraude a la ley, al final del día, puede estar en las manos de excelentes fiscalistas como Omar Hernández, como José Eduardo, como Jorge Nava,
el mismo Rubén Santillán. ¿Por qué? Porque a la autoridad no le va a gustar el siguiente axioma, que forma parte de un criterio reconocido por el Poder Judicial, en que el fiscalista, ¿qué creen? Va a respetar el contenido del texto legal, pero dice el criterio que lo que se violentó fue el espíritu de la ley. Entonces, ¿dónde estamos parados? Me queda claro que estamos en pañales todavía en este orden de ideas. Lo decía magistralmente el doctor Rubén, hay que conocer un poco de historia porque los criterios que existen en torno al tema del fraude a la ley son recogidos en esencia del derecho romano para tal efecto. Luego entonces, por ejemplo, en este orden de ideas, el que obra contra la ley, el que hace lo que la ley le prohíbe, en este caso dice, y el fraude es el que salva las palabras de la ley y elude su sentido. La tesis es la número 201, 59, 66. Pero bueno, no quiero confundirlos, pero me llama la atención que no está tipificado como delito el hacer planeación fiscal, dicho coloquialmente, por ejemplo. Oye, tampoco está tipificado como delito hacer per se fraude a la ley, porque el reconocimiento que hace el Poder Judicial para tal efecto lleva al extremo de señalar que se respeta la letra, entonces habría que sancionar a quien violente el espíritu de la ley, es decir, la intención del legislador, y es bastante complicado. Pero eso sí, como lo dijo acertadamente el doctor, no nos vayamos a Alemania o a Estados Unidos, porque ahí sí no la vamos a hacer con esta doctrina. Mi querido doctor, perdón, pero quería No, yo... no, muy bien, tienes razón. Muchas gracias, Marco. Estupendo. De hecho, sí, la charla. Tú interrúmpeme y el público igual, por favor. Mire, efectivamente, lo que tú dices, digo, a mí me encanta, y igual que ustedes, me encanta el derecho. Realmente el bagaje, acuérdense que el defensor, los abogados, lo que andamos en esto, nos gusta tener esencia atrás, ¿no? Cultura jurídica. Y efectivamente tienes razón, esto nace de la compilación justiniana, fue Justiniano precisamente Correcto. quien abordó ese tema, lo que tú mencionas. Justiniano decía que había que entender en el fraude a la ley dos cosas. El que obra contra la ley haciendo lo prohibido. Y luego decía, o el que hace el fraude obedeciendo la letra de la ley, haciendo lo que la ley dice, pero con un sentido diferente, malintencionado. Y no te puedo castigar. Entonces, la ilusión, según Ulpiano, era obrar contra lo que no se debe hacer o hacer lo que la ley dice, pero con un sentido diferente. ¿Y qué hacemos los mexicanos? Ah, pues ahí tienes haciéndote tu reciclo, tu RIF, ahí tienes haciendo tu prestación de servicios independientes, ahí tienes haciendo muchísimas figuras que a veces nosotros decimos, oye, pues eso realmente es contrario al espíritu de la ley. Imagínense ustedes, por ejemplo, que en el artículo 93 actual de Impuestos sobre la Renta, título cuarto, capítulo primero, ingresos exentos para personas físicas, se dispone que no se pagará impuestos sobre la renta por los siguientes ingresos. Y dice, los percibidos por contratos, fíjese, por contratos de arrendamiento subrogados por ley, prorrogados por disposición de la ley. Y yo tengo la mente perversa y digo, a ver, yo tengo un contrato de arrendamiento que cobro a una bodega, a una nave industrial, 500,000 pesos mensuales, y por alguna situación el contrato se prorroga, aprovechándome de que la legislación civil lo permite. La prórroga dura 1, 2 o 3 años de lo que el contrato estableció, y esa prórroga, en términos fiscales, que es el hecho generador, la adecua al hecho imponible y dice, no se pagará ICR por los ingresos de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de ley. No hay que interpretar nada, ¿eh? Yo voy a decir, aquí tengo mi contrato, está prorrogado, los ingresos están exentos. Premisa mayor, todos los contratos prorrogados por disposición de ley no pagan ICR. Premisa menor, el contrato fue prorrogado por disposición de ley. Consecuencia, luego entonces no se paga impuestos sobre la renta por el arrendamiento que produce esa operación. El silogismo está perfecto. No estoy interpretando. ¿Y qué es una prórroga? ¿Y qué es un contrato prorrogado? ¿Y por qué es un contrato de arrendamiento? El texto de la ley es claro.
Lo mismo que sucede con los alimentos. No se pagará impuestos sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, los percibidos en concepto de alimentos en términos de legislación civil y que acredite tener el carácter de acreedor alimentario. Pues basta respetar el sentido de la redacción de la norma, pero sabemos que el sentido es otro. Cuando quieres hacer con sociedades universales o con algún esquema de alimentos de los socios cooperativistas o de los socios de nombre colectivo o con cualquier otra figura, eso es lo que decía Ulpiano, el origen más básico y que las legislaciones actuales contemplan en fraude a la ley. Ir contra el sentido de la ley, aunque respete su texto. Y la otra es hacer lo que la ley te prohíbe y aún así realizarlo. Pero concluyo, en México no existe la regulación legal en ningún ordenamiento del fraude de la ley. Debiera existir una regulación como está en el artículo 15 de la Ley General Tributaria Española, igual que otros países. Y me voy a la española porque el texto es claro lo que estamos describiendo desde que comenzó la charla. Como en México nos regimos bajo el principio de tipicidad para efectos aplicables en materia tributaria, lo cierto es que también en el tema de infracciones o sanciones o en el derecho penal, la tipicidad debe estar clara, ¿no, doctor Marco? Entonces, totalmente. En este sentido, el fraude de la ley no podría ser. El abuso del derecho también es otra figura que no la tenemos reconocida en nuestra legislación como tal. ¿Qué es lo único que tenemos en México? Y miren, para ir concretando, la figura de la elusión fiscal, esa que nos han vendido toda la vida y que hemos aprendido y leído. ¿Qué es la elusión fiscal? El derecho que tiene un contribuyente para escoger en qué posición legal le impacta menos el pago de un tributo. Bajo esas circunstancias tú dices, yo tengo el derecho a escoger la opción que la ley me da y bajo esa situación es un derecho eludir el impacto del tributo. Bajo esa circunstancia, la elusión solamente se viste de dos cosas. La elusión en la dogmática se refiere al fraude a la ley y a la simulación de actos. Y lo único que tenemos en México regulado recientemente para efectos fiscales y para efectos penales, en términos del artículo 108, efectivamente, es que la simulación es un solo elemento de la elusión fiscal cuando raya en el fraude a la ley o en el abuso del derecho. Esta delgada línea para poder entender nos llevaría a decir, entonces, Rubén, ¿en qué nos deberíamos estar fijando? ¿En qué deberíamos estar cuidándonos? Si dijiste que nada más ha habido 50 casos hasta 2018 en el Poder Judicial Federal con una sola sentencia decretada como procedente y en el Pleno y en las salas de la Corte solamente ha habido 14, entonces no hay ninguna experiencia legislativa. Si ustedes introducen las voces de fraude a la ley, ilusión, podrían encontrar, pero ninguna concreta. Solamente hay esos casos que les acabo de mencionar y que están incluso reconocidos por el propio Poder Judicial Federal en la base de datos. La información, la fuente, ahí la tengo. Entonces, estamos realmente en una frontera entre la defraudación fiscal y la elusión fiscal. La primera respuesta a la hipótesis que planteamos es sí, solamente en la parte de la simulación. Lo único que hay en México es la simulación que está regulada y está típica en nuestros ordenamientos, como un tema penal que siempre ha estado dispuesto en términos del artículo 108, 109, y efectivamente para efectos fiscales, para la cuestión que tiene que ver con el tributo, el nuevo 42B del Código Fiscal de la Federación y lo que ya existía en regímenes fiscales preferentes en tratándose de operaciones internacionales. Lejos de ahí, conectado con el artículo 5A del Código Fiscal, en la cláusula antielusión, nos vamos desprendiendo hacia otras situaciones. Y hoy, en España, por ejemplo, le llaman a esto el conflicto de aplicación de las normas tributarias. Esa es la nueva explicación que nos dan en España y hay una nueva figura que está reconocida también en la ley tributaria que se llama las economías de opción. La economía de opción es la permisión total y expresa que tiene el contribuyente para poder escoger lo que la ley le permite para tributar. En México no tenemos una norma de esa naturaleza. Si quisiéramos equipararla, sería el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece que las contribuciones se causan conforme se generan las situaciones de hecho o derecho previstas en las leyes fiscales. Ese artículo 6 que contempla el principio de autodeterminación realmente podría ser el bastión principal de esta figura.
pero nos falta muchísimo. Entonces, Rubén, ¿qué utilidad podría tener acá? ¿Esto significa que tenemos licencia para delinquir? ¿Se tiene licencia para burlar el sentido de la ley? ¿Se puede hacer planeación fiscal al amparo de justificarla con una ilusión? ¿La ilusión es igual a defraudación? ¿La ilusión es igual a planeación abusiva? No. Tenemos los esquemas reportables que surgen con base en las famosas BEPS, que son las prácticas para evitar la erosión en la planeación fiscal agresiva de los contribuyentes. Y es que precisamente en México, pues realmente vamos empezando. No, Marco, no sé qué opinas hasta aquí. No, totalmente de acuerdo. Creo que sobre la base de ese artículo sexto que atinadamente manejas, mi querido Rubén, y bajo ese régimen de autodeterminación de contribuciones, el contribuyente puede elegir el esquema de tributación que más le convenga, siempre con apego a las disposiciones tributarias. Eso es muy, muy importante. Y también, miren, hay que llamar las cosas como son. Vengo yo de una transición de la vieja guardia. Acuérdense que los ochenteros somos de esa generación que sobrevivió a muchísimas cosas y aquí estamos. Yo me acuerdo cuando estaba en algún despacho contable hace muchos años, de repente decían algunos clientes, oye, es que hay que, y decían algunos contadores asesores, hay que pagar algo, hay que ponerle algo al fisco. A ver, señores, esto es legalidad tributaria. ¿Da a pagar, sí o no, como consecuencia de la aplicación de una mecánica técnica jurídica? Si no da a pagar, no le pongas nada, no te engañes. Esto es así, punto, se acabó. Bajo esta perspectiva, considerando que estamos en una comunidad, en un foro bastante técnico, hay que dejar de tenerle miedo a este tipo de temas. Oye, yo puedo ofrecer servicios referidos a establecer economía de opción, sí, sin lugar a dudas, mientras no sugieras temas referidos al fraude, por ejemplo, porque es una práctica común y generalizada, por ejemplo, que el concepto de elusión fiscal se confunda con el tema de evasión fiscal, porque la elusión fiscal, por ejemplo, hace uso de estratagemas en principio legales para reducir o evitar el pago de impuestos, pero en el momento que tuerza algún articulado de la ley, por así decirlo, si me lo permiten, entonces ya no estamos en presencia de una elusión, ya estamos en un tinte delictivo. Esto es muy importante. Ahora, vamos a regresarnos un poquito más, porque aquí es donde entramos los abogados. Por ejemplo, hay varias preguntas que me hicieron en el transcurso del día y al final las voy a contestar. Recordemos algo, y es aquí donde le caemos mal a la autoridad. Debemos de tener un punto de partida. Nuestro punto de partida es el respeto a la Constitución, a los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos, el principio de legalidad y de seguridad jurídica reconocido en nuestra Constitución Federal y en diversos criterios jurisdiccionales para tal efecto. Muy bien, vamos poniendo orden en la casa. Lo no prohibido está permitido, nadie está jurídicamente obligado a lo imposible, etcétera. Hay que analizar la situación jurídica o de hecho que tenemos en el escritorio o la referida al hecho imponible para tal efecto, para determinar si nace la obligación, si estamos en la hipótesis correspondiente o, por qué no, tengo el derecho de elegir una totalmente diferente y al ratito les voy a soltar una bomba atómica para tal efecto. Porque si no proponemos en la mesa y cuando vamos al notario público, por ejemplo, pedimos la figura de moda o la que siempre se está utilizando, pues realmente no hacemos que funcione la mente para crear un tema de economía de opción que además me pueda llevar, como tú lo haces, mi querido Rubén, beneficios a las empresas que patrocinamos, a nuestros clientes, etcétera, porque estamos siempre alrededor de lo mismo, pero a veces nos da miedo. Ojo, es que yo oí a tal expositor que dije, aguas con el fraude de la ley, pues sí, está padrísimo desde una perspectiva económica. Oye, eso es inmoral. Espérame, vamos a partir de una perspectiva estrictamente legal, porque si no, nos vamos a perder. Bajo esta tesitura y este orden de ideas, vamos a llegar a unos pequeños axiomas. Número uno, la economía de opción es un derecho para el contribuyente en México.
Número dos, oye, es que yo oí a un expositor que me van a meter al bote porque estoy haciendo un fraude a la ley. ¿Según quién? ¿Según cuándo? ¿Según cómo? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque para tal efecto no está legislado. Hubo un colega, cuando me proporcionaste el tema, mi querido Rubén, que nos dijo, oyes, la ilusión fiscal no es delito. Sí, ya lo sabemos. A lo mejor no leímos bien el contexto de lo que era nuestra charla. El artículo 5A se debe de ejercer dentro de las facultades de comprobación que hace la autoridad fiscal, y estas deben de tener un entorno de estricta equidad y juridicidad para que tengan efectos en la vida jurídica del contribuyente. Ahora, reclasificar, cambiar un acto jurídico, un hecho jurídico, en vías del derecho civil tiene mucha connotación para que la materia fiscal pueda tener una repercusión penal. Por lo menos, el fisco sí me queda claro que acorde a los estándares que existen, te va a reclasificar y te va a querer grabar. Pero mira la inmoralidad del fisco, porque si estuviéramos hablando de una actividad ilícita, ¿cabría la posibilidad de que te lo grabe o te lo reconfigure? Ahí se lo dejo. Seguimos, mi querido doctor. No, muy bien. Sí, y fíjate, Marco, que tienes razón. A veces, no quiero ser tan petulante, pero a veces hablamos porque tenemos boca, ¿no? Hermano, en ti se vale, en ti se vale. O sea, va con tu de- personalidad, por favor. descalifican, pero los griegos decían pensar para hacer y no hacer para pensar. Y es que no conectamos a veces esto con esto. Por eso dice, hay dos oídos y una sola boca. Escucha más, habla menos. Lo mismo que te preguntaron a ti, oye, es que estás confundiendo. No, más bien yo creo que está confundido eres tú, porque no sabes técnicamente de lo que estoy diciéndote. O sea, yo comencé diciendo que una cosa es elusión fiscal, evasión, abuso del derecho, fraude a la ley, economías de opción, defraudación fiscal, sus variantes, sus agravantes con calificativas. Si no tenemos claro la definición y alcance técnico, dogmático, teórico y legal de estas figuras, vamos a tener que tener esos desafortunados comentarios. Y la cuestión aquí es, sí, ¿qué te enseñaron a ti en la escuelita? ¿Que la ilusión fiscal es igual a la planeación fiscal? Si sigues pensando en eso, estás outside, estás fuera. El mundo ha evolucionado. Imagínate, en España, la primera ley tributaria fue de 1963 y después sufrió un revés hasta 1993 y en el 2003, y la última consideración que se tiene ha venido evolucionando esta figura. Y ahí están reguladas y en México hemos querido alcanzarla y no la hemos tenido como tal. Entonces, si tú no estás actualizado en la dinámica, imagínate, por ejemplo, en que México se acaba, bueno, no se acaba, México se adhirió a lo que es la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal que preside la OCDE, y ¿quién crees que? El Consejo de Europa. Si nadie ha escuchado de esta convención, entonces no sabe nada de elusión, ni de evasión, ni de los temas de fraude a la ley, porque las tendencias internacionales son inhibir la elusión fiscal. Y los invito a que reflexionen a la iniciativa que hubo en 2014, en 2020, repitan ustedes lo que leyeron acerca del paquete económico, de la miscelánea fiscal para 2022, y busquen cuántas palabras se repiten con el mismo tema de que hay que acabar con la elusión fiscal por parte de la autoridad. La elusión fiscal está en el reflector. La elusión fiscal está ahí puesta en el escenario y no estamos haciendo nada para defenderla. No estamos haciendo nada para entenderla. Por eso yo decía, la elusión, mande. Perdón, inclusive mi querido Rubén, y esto se los comparto, y después les paso la liga, pero seguro todos los tienen, precisamente en la iniciativa del decreto del 8 de septiembre de 2013, que dio lugar a la publicación en diciembre, con inicio de vigencia en 2014, ojo, se respetó precisamente el tema de elusión. Ojo, eso entre líneas, ¿saben cómo se lee? Y además la PRODECON así lo recoge, tiene que ver con aquellos contribuyentes. A ver, ¿a quién se sanciona con el tema referido a la creación del 69? A los factureros, a los traficantes de comprobantes fiscales.
No, y dice la exposición de motivos, habla de elusión fiscal, Prodejón lo recoge de esta manera, dice, no con contribuyentes honestos y cumplidos, y además con los que han elegido economías de opción, es decir, un régimen fiscal más benigno. Padrísimo, porque por ejemplo, en esa exposición de motivos que podríamos utilizar para un concepto de planeación fiscal, se respeta el régimen de economía de opción que tiene que ver con elegir un régimen fiscal más benigno, y eso es padrísimo, dijeran los chavos. Bien, mi querido doctor, adelante, por favor. Y fíjate, precisamente las cosas ya cambiaron. En el 2020 cambió cuando se incluyó la cláusula antielusión. ¿Qué es lo que busca? Díganme ustedes, ¿qué es lo que busca la planeación fiscal? ¿Qué es lo que busca esa elusión? ¿Qué es lo que busca el contribuyente? Buscar escenarios donde le cueste menos, o diferir, aminorar, disminuir, no sujetarse, buscar una exención. Eso es optimizar. Y si optimizas, entonces se llama obtención de beneficios fiscales, figura contenida en el artículo 5A del Código Fiscal y relacionada en lo contextual del 197 a 202 del Código Fiscal en esquemas reportables por un sistema de reenvío y de integración normativa. Por lo tanto, el tema de beneficio fiscal en una optimización tributaria tiene que ver con la elusión y en una figura que se está trastocando, y más nos vale, como esta noche, ir entendiendo en dónde se mueve el dogma y el pragma de esas figuras. Yo comencé diciendo, en México no hay nada regulado en fraude a la ley, sí, pero México se adhirió a esa Convención Internacional de Administraciones Colaborativas. Antes, en el mundo, un país brindaba información a México si se le requería en un tema judicial. Hoy ya no es necesario, ahora se comparte información constantemente debido a esa convención internacional avalada por la OCDE. Entonces, para darle algo de practicidad, no sé si me pueda permitirla ahorita, voy a proyectar algo que es un ejemplo claro, muy novedoso, y me gustó, Marco, cuando decías que solo para algunos oídos y algunos ojos, y el foro es adecuado, no lo ando diciendo, no lo ando publicando, y lo voy a abrir por primera vez aquí contigo. Gracias. Y yo también voy a decir algo, y antes de que el maestro nos ilustre complementándolo, fíjense, porque aquí está, digo, hoy estamos puro titán, digo, la verdad, gente que tiene que oír esto. La economía de opción, como bien lo acaba de decir el doctor, tiene varias alternativas lícitas, tanto como el conocimiento y la creatividad lo permitan, para conseguir un determinado resultado que genere, por supuesto, no vamos a ser hipócritas, un beneficio fiscal. Sí, yo me quiero ahorrar una lana, hay que dejar de ser persinados, cosas que luego no podemos decir en los foros abiertamente, ¿verdad? Digo, es lo padrísimo de estar aquí. Y ya sea, ¿y cuál va a ser el vehículo? Pues quiero una reducción de impuestos, una exención, un cambio de régimen, ampliación en tema de deducciones, etcétera, etcétera. Y se debe nada más tener cuidado al momento de implementar la economía de opción, que no nos metamos en el tema de los delitos, de engañar a la autoridad, porque no se estudia tanto para llegar a ese canal. Existen tantos mecanismos para tales efectos, como se los expliqué un día y hablaba de la jurisdicción judicial. Lo voy a repetir después de que mi honorable y querido doctor nos explique el tema que le pido a Laura para compartir pantalla. Muchas gracias. Miren, les voy a explicar de qué se trata. Derivado, ¿todos los oídos listos? Ok. Esto no es pedantería intelectual. No lo han escuchado, nadie lo está promoviendo, nadie lo esboca, y todos estamos en redes sociales, ¿ok? Me subió el agua a los tinacos y el resultado fue el siguiente. El 23 de abril del año pasado surge el decreto que tiene incidencia en materia laboral y fiscal respecto a la eliminación del régimen de subcontratación laboral. Se acaba el outsourcing, ¿verdad? Y se emite este decreto en el que se deroga el artículo 15A, 15B y 15C de la Ley Federal del Trabajo, entre otras disposiciones en materia de la Ley de Seguro Social, en materia de IVA, impuesto sobre la renta,
Incluso antes se incorpora el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, que hace alusión como un requisito impropio que no está en el 27 de renta, lo hace el 15D para justificar como requisito la permisibilidad de la deducción cuando se hace en su contratación, pero ahora de servicios especializados y no los que tienen por objeto propiamente suministrar o colocar personal bajo las figuras del outsourcing. En ese decreto del 23 de abril y luego las publicaciones que se hacen del 24 de mayo de ese mismo año, respecto a las reglas de operación de los servicios especializados, después, señores, después de más de 50 años, nuestra primera legislación federal del trabajo fue de 1931 y luego fue la de 1970, que no es la nueva ley en el 2012. Alguien se equivoca, no hay nueva ley, sigue siendo la de 1970. Pero, ojo, después de 50 años, lo que ustedes y yo aprendimos y lo que vivimos y todo el acervo jurisprudencial, dogmático y de libros y de los mejores laboralistas del mundo y de México, teníamos la idea de lo que es la intermediación laboral. Y esa frase de lo tienes que hacer con elementos propios y suficientes, que se refería al artículo 13, fue derogado, al igual que el artículo 12. Se acabó el 12, el 13, el 14 y el 15. Y después de 50 años, el legislador crea una nueva figura de intermediación que no tiene hoy experiencia dogmática, doctrinaria, normativa, jurisprudencial, en ningún tribunal y en ninguna autoridad, porque se acaba de crear. Es tierra virgen. Y vean la mente criminal, creativa, de ese baño que me doy de la cuestión que les estoy diciendo, del ejercicio que tengo con la pericia a mis años. Me puedo estar equivocado, hoy vivo convencido de mis ideas. Hago una interpretación y diría lo que expuse, donde respetando el sentido de la ley, le doy otro sentido. ¿Listos para presentárselos? ¿Listos? Bien. Adelante, doctor. Venga a tu reino, por favor, que nos tienes a todos así. Ahí va. ¿Ahí se ve ya? Ahí se ve ya, bro. Es Okay. correcto. Yo le he llamado Programa de Optimización Fiscal, Financiera, Jurídica y Patrimonial 2022. Para no cansarlos por el horario, voy a ir a la parte estructural. La exposición de motivos, fíjense, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. La exposición de motivos de la reforma que les vengo hablando del artículo 12, dice, de ahí la importancia de las modificaciones propuestas a la ley laboral. Se propone que el presente dictamen modificar el artículo 12 con la finalidad de prohibir la subcontratación de personal consistente en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores en beneficio de otra. Este artículo regula la actuación de las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, quienes podrán seguir desempeñando estas tareas. Después, aquí les estoy presentando lo que decía antes de la reforma. No serán considerados intermediarios sino patrones. Y empiezan a retos. Las personas que utilicen se dan cuenta antes. Y el 12 está claro, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Bien. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después del decreto de reforma? Es otra estructura. Y la mente criminal es la siguiente. Aquí tengo el comparativo. Antes, durante 50 años, lo que ustedes aprendieron y yo aprendí era que intermediario es la persona que contrata o interviene, ¿verdad? Si alcanzan a leer, lo están leyendo, ¿verdad? Conmigo. La contratación de otras personas, servicios de un patrón. No serán considerados intermediarios, sino patrones en las empresas establecidas, y aquí lo leen ustedes. Ahora, vean, en 2021,
Dice, queda prohibida la subcontratación, las agencias de empleo, intermediación, nada que ver la izquierda con la derecha viendo de frente. ¿Vamos bien? Señores, colores. Esto es fraude a la ley, esto es abuso del derecho, esto es simulación. Veamos. Me quedo con el actual artículo 12 y dice, o intermediarios que intervienen, las agencias de empleo, intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal, podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. Esta es una norma numerus apertus. En términos legislativos, una norma numerus apertus es aquella que permite una lista interminable de conceptos que el legislador ha permitido que el intérprete o el destinatario adecue. Entre otros, estas no se considerarán patrones, ya que ese carácter lo tiene quien se beneficia o se beneficiará de los servicios. Yo tengo una empresa, que es una empresa constructora, celebra un contrato que yo ya lo tengo elaborado de intermediación con la empresa que es la que brinda la capacitación. Es claro que va a haber trabajadores que van a aceptar estas condiciones, pero que no son trabajadores, porque acabo de decir propiamente que no se consideran patrones. Si no hay patrón, no hay trabajador. Si no hay patrón y trabajador, no hay subordinación. Y los servicios que puedo prestar son reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, inducción, acompañamiento, entrenamiento, puede ser incluso el adiestramiento y entre otros supuestos. Ahora vean, ¿cuál es la logística? Se elabora un manual, se hace todo el planteamiento. Desde mi punto de vista digo, no hay seguridad social y no hay impuestos sobre las nóminas. Si no hay relación de trabajo, no está el 12 fracción primera de la ley del Seguro Social, no se dan los supuestos del pago de los impuestos a las remuneraciones, ¿sí? No hay obligación de inscribir a los colaboradores, no puedo hablar de patrones porque no se tienen. Se pueden tener otro tipo de modalidades en la seguridad social, serían desde mi punto de vista deducibles, ¿verdad? Procedentes y legales al 100%, no están limitadas en la fracción 30 del artículo 28 de renta, son requisitos planos en IVA, INSR y las jurisprudencias para poderlo tener como deducible. Es lo que puedo hacer aquí, el tratamiento que tiene el colaborador puede ser un ingreso exento por alimentos, podría darse el tratamiento conservador de un asimilado, podría ser en algunos casos hasta régimen simplificado de confianza, técnicamente podría ser incluso un ingreso no objeto, ¿verdad? No se expide ese FDI porque no se está pagando ningún tipo de remuneración en términos del 99. También en el asimilado también puede ser el que expida el propio el receptor del servicio y eso no tiene ninguna situación en términos del artículo 94. Obviamente no hay IVA ni retención según el supuesto indicado arriba. ¿Cuáles son estas estructuras? Bueno, que ya se las dejo ahí en esta parte. Lo que quiero decir para ir finalizando es lo siguiente. Si ustedes leyeron, el nuevo concepto de intermediación laboral cambió después de 50 años por la exposición de motivos, por la nueva redacción del artículo 12 y da la permisión de que la intermediación pueda ser una prestación de servicios con la N posibilidad, cuando dice, entre otros, de los servicios contemplados ahí. Y dice que quien esté en ese contrato no habrá relación laboral entre quien es el colaborador porque es el candidato a capacitarse. Una persona que se está capacitando no puede ser trabajador de la intermediaria y mucho menos pues de la persona que se va a beneficiar de los servicios porque no sabemos si aprobó o no ese training. Por lo tanto, al no haber una relación laboral, el intermediario no es patrón, no tiene que asegurarlo. No causa seguro social, pues, no causa Infonavit, no causa impuestos sobre nóminas. Y ahí, ¿por cuánto tiempo, Rubén? Aplica para personal de nuevo ingreso. Puede ser en la misma exposición de motivos de la reforma de 2012, cuando se quiso hacer la referencia a periodos de prueba y capacitación inicial, el legislador dijo que era prudente esos plazos de 3 a 6 meses máximo en trabajadores de confianza, donde impera la misma razón, prevalece el mismo derecho, reza el principio de derecho. Y bajo esas circunstancias, en este esquema, pues la intermediación puede ser ese contrato de prestación de servicios en el cual una empresa le pide a otra que le entrene, capacite, induzca, le dé capacitación, lo prepare para el trabajo. Esta empresa paga por ese servicio
Y obviamente como la gente tiene que comer y tiene que mantenerse, en la factura que le proporciona, pues obviamente va este concepto de apoyos económicos, que tiene que ver con un respaldo ahí, tanto del reglamento de impuestos sobre las rentas, cuando se refiere a apoyos para vivienda a trabajadores derivados por ingresos asimilados. Si quisiera ser conservador y causar impuesto, pero también no existe el objeto del ingreso que percibe ese colaborador, porque es claro que no es salario, tampoco es arrendamiento, tampoco es prestación, no son honorarios. Esta figura creada en el 2021 con la nueva figura de intermediación es un nuevo hecho generador que está esperando ser comido por un hecho imponible que no existe. Esto es fraude a la ley, es simulación de actos jurídicos, es defraudación fiscal, es abuso del derecho, es la frontera entre qué. A sus órdenes. Muchas gracias. No, esto merece un aplauso versallesco. Gracias, mi querido doctor, como siempre. Sales en hombros si estuvieras en la Monumental de España, porque en México está cerrada, ¿no? Oye, pues muchas gracias, mi querido Rubén. Has sido muy acertado. Yo no me había atrevido a platicar esto, pero bueno, muchas gracias por esto que nos has compartido. Todo el mundo se ha quedado así como que todavía yo creo que necesitamos que el cucú se despabile un poquito, pero hablábamos de economía de opción. Aquí tiene que ver un tema de deducciones, hay un tema donde interviene el asesor para que se haga responsable, no hay ningún fraude a la ley entre establecer ese esquema, además justifique el honorario, sí, pero por supuesto, y si me Déjame apuran, leer, perdón que te interrumpa, porque déjeme leer algo que se me olvidaba, y si no, con ese no voy a dormir si no se los leo. vámonos, por favor. Espérame. Esta tesis que yo creo que ya muchos de ustedes ya conocen en algún momento de la vida, la voy a leer así. Es de la octava época, es una tesis aislada en materia administrativa, pero abrió muchísimos temas. Esto fue de 1989. Para mí es un poema, yo la tengo impresa y en un cuadro en mi oficina. Déjenme leerlo, por favor. Dice el rubro: presunciones y ficciones legales. La función y aplicación de estas técnicas en materia tributaria. En el sistema mexicano es frecuente la presencia de construcciones jurídicas que, entendidas ya como presunciones legales de pleno derecho, juris et de jure, ya como ficciones, sirven al legislador en su tarea de frustrar, como en la elusión, las funciones, ¿verdad?, en su dinámica de evasión, como la del derecho a eludir. Las presunciones absolutas suponen el enlace establecido por su autor, fíjense esto, entre un hecho conocido y otro por ser realmente posible o probable en su realización, cuando así lo demuestren las máximas de la experiencia y el conocimiento del mundo fáctico sobre el que pretende actuar. Con esto cierro. Desde un ángulo sustantivo más que probatorio, se advierte una ficción jurídica cuando su autor recoge datos de la realidad y los califica jurídicamente de un modo tal que, violentando conscientemente su naturaleza, crea un concepto de verdad legal, artificial, distante de coincidir con la realidad. En ambos casos, la aplicación de las normas reguladoras de esas figuras representa para los contribuyentes un efecto irrebatible, dispensado de toda prueba adicional, justificado por la necesidad de resolver la incongruencia entre la realidad jurídica y la realidad económica, a cuya coincidencia aspira la justicia tributaria. Realmente es un poema en el cual justifica que, nos guste o no, lo decías, Marco, una cosa es la justicia y otra la legalidad. La ley se crea, a veces, aunque es la ley, no necesariamente es justa. Y esto permite que nosotros podamos movernos en el terreno de la legalidad y a la autoridad, como dice la jurisprudencia número 100 de la octava época,
autoridades solo pueden hacer o destruir lo que la ley les permite. Muchas gracias, mi estimado Marco. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención. Sé que no puedo tener la verdad absoluta, sé que hay más, yo me quisiera quedar toda la madrugada y explicarles todas las dudas. Es un tema de estudio, pero creo que era importante decirles que así como este ejemplo, hay muchísimos más. Muchísimas gracias. No, mi querido Rubén, muchas gracias. Creo que hay muchos temas por explorar al respecto. Había yo dicho que al final les iba a decir algo, pero la verdad que no. Nos vamos a quedar con esto. Además, decía en la película del Karate Kid, cuando Jackie Chan entrena al hijo de Will Smith, mucho de algo es malo. Así que nos quedamos con eso. Lo que yo traigo luego se los platico, pero esto me encantó, me fascinó. Muchas gracias, mi querido doctor. Has sido muy generoso al compartirnos de estos temas, de tu sapiencia y de tu experiencia. Podríamos quedarnos hablando horas al respecto, porque hay muchas formas y maneras legales de fortalecer y ampliar estos horizontes que ahora de manera tan generosa nos has complicado. Fíjate que en la mañana hubo alguien que me hizo alguna pregunta y le prometí que le iba a responder por nuestro programa. No sé si se conectó o no, pero alguien tenía una duda sobre un citatorio, que si era legal que le pidieran la contabilidad hoy, que le hayan dejado un citatorio para revisarle el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo. Bueno, recuerden una cosa, la autoridad goza de presunción de legalidad de sus actos. Eso es muy importante. Número 1. Número 2, hay que recibir el citatorio, perdón, y me decían, ¿es legal que el citatorio lo emita un notificador? De la lectura que hago, el citatorio no lo emitió un visitador, lo emite la Secretaría de Hacienda, la Coordinación de Política de Ingresos, la Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Morelos para tal efecto. Número 1. Número 2, le van a entregar una orden de visita. Van a revisar del 1 de mayo al 31 de mayo. Uno en automático piensa, ¿qué pueden revisarme? ¿Será IVA? ¿Serán impuestos estatales? No hay que morir dos veces, hay que estar puntuales a la hora en que viene señalada en el citatorio, que por supuesto no sea el representante legal quien atienda, por obvias razones, que sea un tercero, de preferencia el contador, y ya una vez que reciba la orden de visita, puede solicitar la prórroga de 15 días que establece el Código Fiscal para poner a disposición la contabilidad del contribuyente. Y ojo, el 53 de inciso C ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el inciso A, que el término inmediato no es el segundo en que se consuma la acción, es cualquier momento tan rápido que me permita poner a disposición. Y en el diplomado del ABC de la Defensa Fiscal les compartí una sentencia ganadora donde inclusive el tiempo para tener la contabilidad puede ser de horas dentro del mismo día. Entonces, reciban el acto de fiscalización. Ahora, ojo, lo que nos enseña en las facultades: pueblo chico, infierno grande. Ustedes saben si andan de la greña con el administrador estatal, por así decirlo. Ustedes conocen el antecedente, saben si patearon el perro, no patearon el perro, se comieron unas retenciones, si ya lo vienen haciendo desde hace tiempo. Y si no hay un fair play, pues avisen a la Prodecom para que mande un observador y esté presente del acto de fiscalización, que eso al final solo es pantanoso, solo es para generar una sensación en el enemigo, así como que hay muchos ojos, se ponga nervioso y la riegue. Decía el doctor Adolfo Solís, en materia penal, me ve mi contraparte, veo al abogado que me conozco, voy y lo abrazo, le doy una palmada y ya le voy a crear la duda en mi contrario. Va a decir, chingado, se lleva con aquel. Bueno, digo, son cosas que va uno aprendiendo en el camino, ¿no? Pero bueno, no me salgo del tema. Aprovechen al doctor 1, 2, 3 preguntas y nos vamos, que quieran hacerle, por favor, en relación al tema. Las que sean, sin problema. Hombre, muchas gracias. A ver, por favor, alguien que alce la manita de viva voz y adelante. No vayan a preguntarle, oye, ¿y el reciclo? No, sobre nuestro tema, chihuahuas.
O el beneficiario sobre nuestro tema. Y nada más apuntarte ahí algo, mi estimado Marco, para la pregunta que te hicieron, lo que yo de bote pronto, sin conocer, profesionalmente uno no debe responder lo que no le consta, ¿no? O sea, es a priori, mi respuesta es a bote pronto, mi información que me llega así de inmediato sobre un caso que no conozco, pero la información es la siguiente. Recordemos que la única posibilidad que tiene la autoridad para revisar en un ejercicio que transcurre una operación en particular son las revisiones electrónicas. Estas sí pueden seguir un procedimiento muy específico, incluso puede haber una preliquidación y liquidación sobre partida específica y en el mismo ejercicio. Pero también se puede revisar sin que haya concluido el ejercicio 2022 alguna partida. Lo que no pueden hacer es determinar, pero el ejercicio de las facultades de comprobación sí están ciertas y permitidas. Es lo que quería nada más comentar. Es tanto su señoría, es correcto. Sí. Así que, por favor, sin pena, estamos entre amigos, realmente, pues, si no lo sé, lo investigo, se los prometo, eso es lo que hago, si lo sé, lo cuento, si no, ni siquiera lo invento, así que, por favor, veo algunos nombres, no veo sus cámaras, pero veo a José Luis Arroyo, amigo, ¿cómo estás? A Jonathan Medina, ¿cómo estás, Jonathan? Omar, a don Omar, sí lo alcancé a ver por ahí, don Omar Hernández Ríos, muchas gracias, generoso por su comentario. A Pepe Díaz Carrillo, ¿cómo estás, Pepe? Un gusto saludarte. ¿Quién más veo? Los que conozco, a Gladiador, Marco Antonio, ¿qué tal, Gladiador? ¿Cómo está usted, doctor? Y muchos amigos, a Rubén Montes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Doroteo Torres, Ana Cristina Pérez, ya ven que se mueven las pantallas, no se mueve, Eduardo García, y bueno, muchísimos amigos realmente a los que me da mucho gusto ver y sé que cuento con ellos, con su opinión. Así que si hay alguna duda, por favor, estoy a sus órdenes. Algún comentario. Alguien nada más comentó Sí. lo siguiente. A ver, dice Ricardo González. Atendiendo el tema de visita domiciliaria en cuanto a la hora que se entrega. A ver. Te activó el micrófono y me lo apagas, Laura, para que termine de leer la pregunta y ya le damos seguimiento a cualquier colega. Dice, atendiendo al tema. Ya, también te lo quitaron. Sí. Se silenció su micrófono, doctor Joaquín. Se fue el audio del doctor Marco. Alguien me quitó el audio, lo entendió mal. No era otro audio que estaba por ahí. Dice, ok, ahí está. Dice, atendiendo el tema de visita domiciliaria, en cuanto a la hora que se entrega la orden, si la visita inicia a las 10 y se asienta que fue entregada la orden a las 10, la autoridad señala que se debe atender a lo plasmado en el acta de inicio, señalando que se identificaron previamente. ¿Cómo darle valor a lo asentado por el que recibió la orden? Bueno, mi estimado Ricardo, eso fue tema del diplomado, el ABC de la Defensa Fiscal. Te voy a invitar a que lo tomes en el siguiente año, el siguiente módulo, por favor, pero te voy a explicar brevemente el tema. Hay que leer meticulosamente, renglón por renglón, y ojo, hay tesis referidas a los actos inverosímiles que tienen que ver con la debida circunstanciación. Entonces, del análisis que se haga a la redacción que hace la autoridad, se llega así en palabras sencillas a que no pudo levantarse el acto en la forma en que lo dice la autoridad por la forma en que se llevó a cabo. Pero bueno, esto ya fue motivo del diplomado del ABC de la Defensa Fiscal. Dice Marco, 52. Perdón, doctor Marco, nada más sumar ahí algo que quiero nada más abonar en esa parte. ¿Sí? Acuérdense que yo soy muy contreras, soy ácido, soy lo que nadie quiere tener de amigo ni de consultor. A muchos no les caigo porque soy muy directo, porque pienso diferente, pero bueno, pues la diversidad de pensamientos. A ver, yo en mi experiencia, yo a mis abogados, a la gente que tengo, yo le digo, a ver, existe una figura que viene desde el derecho francés y que está acuñada en la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, que es la famosa teoría de las nulidades no invalidantes. Las nulidades no invalidantes son aquellas que yo defino así, la pérdida de tiempo para el que no sabe estudiar más. O sea, si te vas a fijar en la hora de un citatorio, en pequeñeces, en cuestiones, y purgas la diligencia entregando la información, los documentos y la autoridad, pues hay criterios, efectivamente. Entonces, yo diría, ¿de qué sirve hoy en día
estar peleándose por una cuestión, digo, hay forma que se vuelve fondo, competencia, y ahí no hay ningún problema. Pero en cuestiones de teoría, que lo dice la ley federal del proceso contencioso, cuando hay nulidades no invalidantes, que te invito a que las reflexiones y las estudies, ¿para qué perder el tiempo? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que ser más prácticos. Si le vas a entrar y tienes la competencia y tienes el cacumen para atacar, pues de una vez, o sea, no perder el tiempo sobre esa parte. Si no hay recursos, bueno, buscarlo y ganar para algo, pero no hacer la estrategia centrándola en cuestiones que no van al fondo. Yo creo que es tiempo de renovar, de cambiar de paradigmas y hacernos sensibles a esas partes, ¿no? De que hay nulidades que ya, la verdad, no vale la pena. Yo me acuerdo cuando empezaba hace 28 años y decía, es que llegó a las 10:12 y la cita era a las 10:10. O sea, realmente, o sea, buscas el efecto de que puedas ganar es una reposición, quizás en un procedimiento, o por el contrario, adviertas a la autoridad que tuvo un área de oportunidad, hace un get back, la corrige y continúa. Hay que saber distinguir fondo, forma y tipos de nulidades, violaciones procesales, violaciones al procedimiento, cuando estamos en un supuesto y en otro para tomar una mejor estrategia. Perdóname, amigo, pero pues me gusta y quise nomás compartir ese punto de vista. No, adelante, adelante, es válido y además en el WhatsApp de la 6ª generación del diplomado del ABC de la defensa fiscal, hay varias sentencias que compartí en ese orden de ideas, pero hay algo que vale la pena, tener presente y son las cosas que no enseñan los maestros y que vemos fuera de la academia. Bueno, hace rato compartí una jurisprudencia que tiene que ver con un programa que Jonathan nos dio hace 2-3 semanas sobre la obligación de la autoridad y el derecho del contribuyente de que se amplíe el recurso de revocación cuando niegas conocerlo. Lo cierto que esto le va a costar muchos billetes a la autoridad, primero, en asuntos que va a perder y porque además hay que modificar el reglamento y las facultades y competencia de la autoridad. Ese es otro tema. Pero ¿a dónde quiero llegar con esta excelente acotación que hiciste, mi querido Rubén? Que hay muchas salas que están divagando en los criterios y eso es lamentable, porque aún existiendo jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito, el Tribunal Fiscal no acepta la jurisprudencia, navega con banderita de yo no fui ni supe, el colegiado dice es de un circuito que no me corresponde y no te la aplica. Te vas a la corte y sabes que no es de importancia ni trascendencia y ya te estás quedando con el chingadazo. Pero ojo, como dijo uno de los ministros, me ganaron en la votación, no en el razonamiento, nos vemos en el PAE, pero hoy estamos litigando de verdad, y yo no soy un chillón, vaya que vaya, yo checo hasta casi el peso del papel con el que me emite ya el auto de fiscalización, pero estamos litigando en contra del jurídico del SAT, salvo honrosas excepciones, magistrados de tribunal fiscal, de colegiado de circuito, y ni hablar de la corte que tiene monopolizado el tema del amparo en revisión, porque subyace la violación a derechos fundamentales sobre la existencia de una teoría constitucional ramplona que ha quedado en desuso y que tiene que actualizarse porque vamos a ser condenados otra vez por la Corte Interamericana y tarde que temprano, no soy profeta, se van a acordar, esa teoría se va a modificar. Pero bien punto, mi querido Rubén. Hoy tenemos que ser más creativos. Me decía un magistrado de una sala de resolución exclusiva de fondo, me decía, Marco, es que llegan con 1000 hojas, no manches. O sea, dime por qué no debe de pagar. Dime por qué no es sujeto del gravamen. No me digas que el visitador se identificó con una credencial donde sale chueca la boca. No, ya tenemos que ir. O sea, imagínense, aun cuando exista una jurisprudencia, una tesis de legalidad, son muy pocos los que se avientan el tiro de decir, fíjate que sí, hay una violación porque no se identifica correctamente, se violenta la ley, el principio de legalidad, el resto de fruto de datos, muy pocos se están aventando ya ese tipo de resoluciones hoy en día. Por eso, fortaleciendo tu comentario,
hay que elevar la ardilla a otro nivel, aunque técnicamente sí existe la posibilidad de pegarle por el concepto que nos decía el colega. Dice DNM 52, ahí te va mi querido Rubén. El artículo 5A establece que deberá haber un órgano colegiado para recaracterizar. Tendrán facultades, saludos desde Cancún. Antes de darle al maestro el uso de la voz, recuerden que la autoridad goza de la presunción de legalidad. Hay que estudiar renglón por renglón el acto de molestia que causa afectación a la esfera jurídica y nada más por aquel tema. Facultades, código fiscal y mayormente competencia en los reglamentos. Entonces, yo no he visto, bueno, Blanca que anda por ahí, no sé si la invoco y aparece mi querida amiga, pero yo en lo personal no he tenido ningún caso de 5A de reconfiguración. No sé si tú, Rubén, ya tuviste alguno. Sí, yo sí. Blanquita, adelante. Buenas noches, doctor. Sí, yo sí he tenido, por un ejercicio de 2015, en alguna ocasión tuve oportunidad de comentarte esta arbitrariedad, porque obviamente la autoridad se defiende que es una norma de procedimiento. ¿Qué te parece si hacemos esto, mi querida Blanca, y lo dejamos ya así formalizado? Que el próximo jueves te avientes este tema para que nos ilustres el camino que siguió la autoridad, para que los que somos estudiosos de este tema, digo, si tu tiempo lo permite, podamos ver qué hizo la autoridad y qué nos puede sugerir de acuerdo a tu experiencia. Con gusto, claro que sí, les preparo ahí unas laminitas para que vean qué onda, cómo lo hizo. Oye, si estuviéramos en Ciudad de México, diríamos unos canapés y unos vinitos. Sí. Órale. Entonces, mi amiga Blanca, condiscípula de la Escuela Libre de Derecho, estudiamos juntos el tema de delitos fiscales, y además han de saber que ella, pues viene de las filas del Servicio de Administración Tributaria, entonces es un diamante para explotarla en el buen sentido de la palabra con los temas de cómo resolvían allá dentro las cosas. Pero bueno, mi querido Rubén, platícanos de tu experiencia de este 5A. Claro, mira, es uno de mis apasionamientos el artículo 5A. No lo he hecho tan público, pero tengo algunas investigaciones de sus inicios. Tengo temas de interpretación, digamos, auténtica, que es muy O sea que ni Jaime Maussan con OVNIs tiene la investigación que tienes tú del 5A. Lo que pasa es que en el 5A, déjame decirte una cosa, lo he trabajado bastante y lo he llevado a la praxis porque con ya 2 temas que he tenido de esquemas reportables, en la tipología del 199 se remite, para efectos de entender que es un beneficio fiscal, remite al artículo 5A. Eso en cuestiones legales pues es un sistema de reenvío de integración normativa, es decir, no se entiende el cuadro de esquema reportable si no se conecta con el artículo 5A. Y la naturaleza con que nace el artículo 5A, que no me llevo aquí mucho tiempo, pues efectivamente quien nos hace la consulta tiene ahí toda la razón. Se establece, y yo lo critiqué desde el inicio, que efectivamente ese órgano colegiado al que se tiene que someter la valoración para ver si carece o no de razón de negocios un acto jurídico, o como diría la tipología del 199, de varios actos jurídicos o de cualquier otra figura jurídica, mi opinión es la siguiente: no existe ese órgano. De existir tendría que tener las facultades, una facultad habría que analizar si es discrecional, si es reglada, si orgánicamente están depositadas de forma adecuada, si esa delegación de facultades o de competencia nace con ciertas particularidades, no está. Pero siendo de avanzada, en mi experiencia de todos estos años, yo lo que recomiendo es lo siguiente: muchos van por la cuestión de decir la defensa, no, pues no existe el órgano, no lo puedes ejecutar, es una norma menos que perfecta o imperfecta en cuanto a la sanción o la integración de sus conceptos. Pero imagínense que el SAT tiene 5 años para revisar las operaciones que hubiera dado un contribuyente a sus obligaciones fiscales. Si yo me estoy confiando en el 2020, 2021, 2022 y me están auditando ahorita, me están revisando, y yo alego que no tengo esa cuestión colmada de que no existe el órgano, yo lo que veo más allá es lo siguiente: existe precisamente cuando tú le ganas a la autoridad
y es un vicio formal o de procedimiento, una violación que trasciende el resultado del fallo, el colegiado te dice, o la sala te dice, bueno, pues quedan expeditas, ¿verdad? Para la violación en la que se detecta. Yo considero, tengo un caso ahorita nuevo que va a dar criterio ahí a un nuevo precedente, que se los comento después, que es respecto al artículo 42, quinto, sexto y séptimo párrafo, antes de su reforma en 2014, 15, y de la estructura del aviso a los consejos de administración y órganos de dirección. Es un tema relevante en cuanto a que entre la facultad discrecional y la facultad reglada, en tratándose de violaciones formales, como son violaciones al procedimiento, los primeros criterios fueron que eran para efectos. Sí, es para efectos cuando es una facultad discrecional, pero cuando es una facultad reglada, es nulidad lisa y llana sobre ese sentido. En estas cuestiones, al yo esgrimir que el artículo 5A es imperfecto en cuanto a que el procedimiento no se colma porque no existe el órgano colegiado o las disposiciones normativas como cláusulas habilitantes que dispone este numeral, y hacerlo impropio para poder combatir y tirar la resolución de la autoridad, lo cierto es que si existe este criterio en que puede reponer o pudiera reiniciar, no habría un tema ni siquiera de caducidad o prescripción y podría dejar expedidas esas facultades. Es decir, concluyo, si yo me confío que al día de hoy no existe ese órgano colegiado y en 1 año o 2 años lo crean, y yo me confié a hacer esas operaciones, creo que administré mal el riesgo. Porque si me sale en 2024 o en 2025, se pueden regresar hasta 2020, mi estimado Marco. Y entonces, aunque no existe el órgano, es en el momento en que se está realizando. Y tengo expectativa a que la abogada Blanca Trejo nos haga favor. Yo voy a estar a la expectativa de su tema, porque concluyo con lo siguiente. Si bien es cierto que la autoridad le van a ordenar, ahorita la tesis que tengo es, la sala me consideró la nulidad lisa y llana por no haber llamado en la forma correcta, porque lo hizo a través de una atenta invitación y extensiva, y no lo notificó por buzón tributario. Perdieron de hilo la evolución de los cambios de esta disposición que nació precisamente en 2014. Al perder el movimiento de los cambios de esta disposición, la autoridad dice, bueno, pero si de cierta forma se enteró el representante legal, pues a través de él era clásico que se pudiera integrar los órganos de dirección o el órgano de administración de la persona auditada. Lo que hace el magistrado dice, no, porque pues en el tiempo, el hecho de que yo te permita que repongas el procedimiento a esa parte, le niegas el derecho a la autocorrección y eso equivale a una derivación del principio de presunción de inocencia y altera la seguridad jurídica porque no le permites en el tiempo y económicamente trasciende una cantidad mayor y haberle negado la posibilidad de un acuerdo conclusivo. Creo que el artículo 5A en este tema de que porque no existe el órgano colegiado y no existen las condiciones propias hoy en día para poderlo ejecutar, yo creo que podría sí ser una ventaja para los contribuyentes en un tema de estricta legalidad, incluso hasta lo he tildado, ¿no? De inconstitucional e inconvencional, pero creo que tendríamos esta razón. Pero la experiencia me lleva que en el caso de combate que tuve en sociedades en nombre colectivo 2008, 2009, 2010 y los precedentes que se originaron, las primeras tesis que salieron cuando decía la autoridad, oye, tú me ganaste en visita domiciliaria o me ganaste en revisión de gabinete y ahora volteo, son el mismo ejercicio, los mismos hechos, todas las mismas circunstancias, pero voy a escoger una vía diferente para auditarte. Creo que esos criterios, esos bandazos que está dando la Corte que tú decías, esa falta de precisión, esa falta de cuestiones, yo creo que no deberíamos, concluyo con esto, no deberíamos tomar decisiones con base en los defectos de esa norma porque no se encuentran. Yo los casos que he llevado, el primero lo hice con esta intención y creo que fue un error haberlo llevado así. Hoy lo digo, lo estoy componiendo, pero creo que en su momento cuando empecé, que fue hace 1 año y medio prácticamente, el error fue haberme ceñido a que no estaba el órgano colegiado que ordenaba el artículo 5A y que eso lo hacía impreciso. La autoridad lo que hizo fue, bueno, pues, efectivamente aceptó que perdió y repuso el procedimiento y me llegó por otro lado y conectó directamente con el artículo 199 en actos jurídicos y me lo llevó por el esquema reportables. Y ahí estamos dando bandazos, así que yo creo que el avance, y lo pongo a disposición de ustedes, el avance que tengo de investigación del artículo 5A y su naturaleza, creo que podría abrirnos a nuevos criterios que todavía no hay hoy muy claros, ¿no? La cláusula antielusiva, fíjate que en la investigación para el programa de hoy,
Estaba yo leyendo un libro de nuestro querido maestro César García Novoa, que hablando de evasión fiscal, él hizo un análisis en el 2014 de Marcial Pons, editorial en España, en un libro que analiza la cláusula antielusiva en la nueva Ley General Tributaria, esta de la que les hablé, del artículo 14 y 15 de la Ley General Tributaria. Y él refería a esta parte, precisamente decía que las normas fiscales tienen un arquetipo en las que no necesariamente generan 2 o 3 bandazos o 2 o 3 posibilidades. La norma es creada por el legislador para tener un solo hilo y un solo fin: crear el hecho imponible frente al hecho generador y causar el tributo. Y la labor del contribuyente es o adecuarse a esa obligación sustantiva, la de pago tributaria, o a la de forma, que es la cuestión que tenemos en este caso. Yo creo que el artículo 5A es un baño de diferentes instituciones internacionales que México adoptó y no supo ni siquiera por qué la redactó así. Eso es lo que podría decir. Espero haber sido claro y no haber abusado. No. Y hay mucho de qué hablar de este numeral, que estoy seguro que en su momento se van a crear criterios jurisdiccionales muy importantes, y entiendo el sentido de la consulta, del comentario, porque y hay que analizarlo en un entorno de estricta legalidad que puede tener diferentes vertientes y aristas en el abordaje que pudiera hacer la Corte o un tribunal colegiado en este orden de ideas, por lo siguiente. Fíjense, ya vamos llegando al final para no aburrirlos a todos los demás, porque ya los han de estar esperando en su casa y ya han de pensar que José Díaz ya se fue por un vinito y bueno, y tiene que ir a dar mamila y toda la cosa al bebé y no queremos que lo regañen. Miren, fíjense, dice el párrafo tercero, por lo que decía, antes de la emisión del acta parcial, última acta parcial, pensamos en visita domiciliaria, del oficio de observaciones, revisión de gabinete o de la resolución provisional a la que hace referencia el párrafo anterior. Dice, la autoridad deberá someter, ahí subrayen someter, el tema sometimientos, deberá someter el caso a un órgano colegiado, aquí viene el tema, integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, y obtener una opinión favorable, etcétera. A ver, deberá someter al caso a un órgano colegiado. El tema estriba en lo siguiente. El órgano colegiado está creado cuando se causa la contribución o cuando se desarrolla el procedimiento de fiscalización. Ahí lo dejo para complementar la tarea del doctor, o seguramente él ya la tiene. 2, la integración de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que estén debidamente habilitados para tal efecto y que además señalen su competencia en el acto de molestia, por supuesto. Y luego hay una conjunción copulativa y el Servicio de Administración Tributaria, es decir, que deben de ser para tal efecto funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT debidamente habilitados. Una cosa es que no exista, que haya ausencia de este órgano colegiado, otra cosa es que sí exista, otra cosa es que no esté fundada debidamente la competencia material o por grado en su caso para causar afectación, pero eso al final del día creo que lo van a perfeccionar. Ahora, otra cosa, como este tema se da dentro de un entorno de fiscalización y se deben de respetar todos aquellos postulados de legalidad referidos a aquellos axiomas que deben de cubrir a un procedimiento de fiscalización, muchas veces puede que se gane por algún concepto diferente o muy distinto a que hagas valer en el agravio 15, 17 o 18, etcétera. Pero vale la pena no perderle de vista el estudio que acuciosamente ha hecho el doctor Rubén Santillán, pero creo que tiene mucho de qué hablar. En lo personal, no he visto ninguno. Yo de repente no invento el hilo negro ni el agua tibia. Yo separo los temas y niego lisa y llanamente un tema, 2 temas, 3 temas, 4 temas. Dejo que se mate la autoridad y que la autoridad me dé la carnita de con qué funda, motiva, etcétera, para habilitar el acto y que trascienda la esfera jurídica del contribuyente. Y hoy los tribunales están siendo muy dedicados en atender estos temas y el SAT ha aprendido a afilar sus garras
para caerle con todo a los contribuyentes en este tipo de asuntos. Pero creo yo que al final del día esto es lo menos doloroso para el contribuyente porque nadie va a pagar lo que no tenga. O alguien va a buscar a alguien que lo defienda, o va a buscar alguna componenda con la corrupción existente en el servicio de administración tributaria el día de hoy y con tanto coyotaje que existe. Además, creo que la parte que va a golpear a la gente va a ser la amenaza del petate del muerto de que te va a caer la UIF, te va a caer la fiscalía, el santo niño de Atocha, etcétera. Entonces, ese es el tema más fuerte en un país tan corrupto como México y que debemos de evitar en la suma de lo posible. Ya saqué un poco, ya necesitaba decirlo, me sirvió de catarsis. No, muy bien. Bueno, ya nos pasamos, son las 21:39 horas. Pues muchas gracias, queridos amigos, queridos colegas. Por ahí Jonathan preguntó algo sobre los casos de figuras no objeto que se han defendido en tribunales. Creo que aquí hay mucho tela para donde cortar. No sé si quieres comentar algo al respecto o lo dejamos para otro programa, mi querido Rubén. Pues yo ya los veo cansados, yo creo que ya algunos se fueron, pero pues lo que nos queda es, yo estoy muy gustoso y estaré atento a escuchar la posición de la doctora Blanquita Trejo. Me gustaría saber qué experiencia hay, porque lo que dije al inicio, ¿no? Nos toca hacer una brecha totalmente diferente. Y si me permites nada más ya para cerrar, quiero dejarles voy a compartirles esta tesis para que puedan dormir tranquilos. ¿Me permiten? Por favor. Fíjense que, bueno, les planteo cómo es el caso. En la revisión adhesiva y en las manifestaciones a la revisión de la autoridad en un caso que ya tiene bastante tiempo que lo estoy trabajando muy fuerte, hago la investigación y encuentro algunos documentos interesantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de algunos magistrados del Centro de Formación Judicial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para mí, esos documentos de investigación que tienen toda la metodología de un artículo científico, para mí eso constituye doctrina, para mí eso es dogma. Y yo les empecé hablando de lo que eran las fuentes formales, recuerden. Entonces, no es lo mismo llegar con un criterio de una ejecutoria de otro circuito o llegar con un criterio orientador o no de PRODECON, ¿verdad? Que no le hace caso a la autoridad porque dice, pues a mí ni me orientan, ni me hacen mella, ni me vinculan, ni mucho menos. Entonces, yo creo que los razonamientos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no son despreciables porque llevan una técnica y una metodología y una técnica de interpretación que son gente especializada en materia tributaria. La experiencia dicta que en un caso que hice invocación de estos, no tuve tanta fortuna en cuanto a saber argumentar y aprendí en el camino. Yo se los quisiera compartir. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta nueva contestación? Encontré una tesis de jurisprudencia en la cual nos sirve para hacer llegar de una manera distinta los argumentos que son basados en doctrina. La voy a publicar aquí, si me permiten, y vean qué belleza de cantina. Dice, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí la ven? Sí, ¿cómo no? Ok, dice aquí, Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, Dios Padre, Madre Todopoderosa, ¿verdad? El común, 2001, ¿sale? Es aislada, pero ¿de dónde es? De la sala, ¿verdad? Así De los que saben de fiscal. Exacto. ¿Qué dice? Doctrina. Puede acudirse a ella como elemento de análisis y apoyo en la formulación de sentencias, con la condición de atender objetiva y racionalmente a sus argumentaciones jurídicas. Y aquí nos dice, también te la mando, la pueden buscar, ¿no? Pero lo que nos dice es que no debemos perder de vista que sea despreciable la jurisprudencia, la doctrina. Hoy en día, ¿quién la invoca? ¿Quién se cuelga de decir, aquí está Yo he metido libros de tratadistas internacionales, así, anexo 1, compro libros y se lo exhibo a los magistrados. Es más, igual también se los regalo, lo dono si quieres, pero esto lo estoy exhibiendo como una documental privada, que en vía de argumentación lo tomo como fuente formal del derecho en la clasificación de doctrina o dogma para apoyar tu resolución. Esas nuevas formas de argumentar, yo creo que es lo que por eso quise decirlo. No debemos estar alejados del aspecto técnico, la cuestión académica.
Esta tesis ahí, ojalá quede ahí, les dije, la vamos a compartir, o que alguien Jonathan Medina, que es muy ágil ahí buscando, pues esta tesis nos permite saber que si aportamos nosotros, no ejecutorias, no criterios de PRODECON, no necesariamente artículos científicos, sino la generación en la metodología, es difícil hoy, como está la ejecutoria de esa tesis, el que un magistrado le costaría más trabajo el rechazarla, o al menos valorarla, porque es más común llegarle con un esquema que ya está estudiado, con un tema que ya está explorado, a algo totalmente distinto. Entonces, Marco, bueno, nos tenemos que alcanzar. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por todo este tiempo, casi 2 horas, pero créanme que es mi pasión compartir. Yo no vengo a enseñar nada, solamente exponer lo que vivo todos los días, y la verdad absoluta no la tengo, la tiene solamente Dios, y yo nada más soy un instrumento aquí en él, en lo que me dio de talento y como trabajo. Muchísimas gracias a todos. Hermano, déjame contar una historia muy breve sobre lo que acabas de platicar. Y les prometo que ya no los aburrimos más. Fíjense, 2 cosas les voy a platicar. En la revista de junio del tribunal sale una jurisprudencia que dicen que las recomendaciones de PRODECON sirven para 2 cosas, para nada y para lo mismo, que no son ni obligatorias ni orientadoras para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hace años ya hice yo una investigación de estos temas. Miren, se le destina presupuesto a PRODECON, el objetivo de PRODECON. Me queda claro el tema de las estructuras y la división de poderes para tal efecto y la influencia que pueda haber, pero creo que hay un miedo muy grande a la invasión que puede tener, pero estamos en pañales. Pero no me voy a poder a construir una doctrina que muy probablemente no sea aceptada en este momento, pero yo no ofrecería la recomendación de PRODECON per se. Yo la ofrecería desde una perspectiva doctrinal, apoyándome en la tesis del maestro, argumentación jurídica. Me encanta lo que dice Rubén. Yo aprendí en el camino. Gracias por enseñarnos esa humildad, mi querido doctor. Les voy a platicar. En la película del abogado del diablo, y lo hemos platicado mucho cuando tomamos whisky con Rubén o café, bueno, hemos amanecido casi de madrugada tomando puro café y platicando cosas de la vida, para que vean. Y al final la película, cuando Al Pacino le cierra el ojo a este cuate, le habla de la vanidad. Dice, en cualquier rato de estos te agarro. Yo traía un asunto muy complicado, lo agarré literalmente perdido, lo iba a resolver en la Peninsular, eran muchos ceros. Recuerdo que me fui a la Peninsular, ahí estuve trabajando en un hotel, etcétera, 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 con mi equipo de trabajo, y fueron varias ocasiones que fui a la sala, y entonces resulta que veo que había un libro que se llama Principios de Derecho Fiscal, y entonces le digo a mi asistente, ve y compra el libro, y ya me lo compró. Y luego le dije, ve y dile al magistrado que te lo firme, que soy su fan. Me dijo, jefe, pero si no lo conoce, chingaos, que vaya de que le digas que soy su fan. A partir de este momento, sí, me hice su fan. Hoy me lo firmo. Dile que es para Marco Antonio Holguín. Así que. Después, en la parte final, en alegatos, dije, y tal como lo sostiene brillantemente el magistrado presidente de esta sala peninsular en su libro tal, hoja tal, página tal, coincido con dicha postura que tiene que ver con el alegato de bien probado, bla, 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 bla. Nulidad lisillana, papá. Y no estaban saliendo las sentencias en ese orden de ideas. Se fue la autoridad de la revisión y se confirmó el resultado de lo que hoy les platico y confirmo lo que dice el maestro doctor Rubén Santillán. Y podríamos platicar muchos temas al respecto. Miren, ya se emocionó Omar, que estaba fumando un puro muy delicioso, un whisky muy rico. Antes de darle la palabra a Omar, porque alzó la manita, digo, estamos aquí por ustedes, no queremos aburrir a nadie. Yo no tengo problema. Y quiero agradecer,
Perdón, nada más quiero agradecer a Jonathan Medina, ya nos puso la tesis ahí en el chat, por favor. Gracias, Nico. No, Jonathan viene como Alejandro Sanz, pisando fuerte, así que tenemos que echarle los kilos. Les voy a adelantar algo, traemos una historia que vamos a construir el doctor Rubén y un servidor. De repente vamos a andar por varios estados de la República, vamos a llevar la defensa fiscal, economía de opción, temas de otro nivel, y esperemos que esto se ponga muy interesante. Por ahí tenemos planeado también, hoy me avisaron para la Plaza de Querétaro, mi querido Rubén, les platiqué tu expertise y me dijeron tráetelo, entonces ya te platicaré, pero en breve estaremos visitando muy seguramente varios de sus estados, será un honor y hoy quería lanzarles esa primicia. Bueno, mi querido Omar, por favor, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, mi querido doctor Marco. Muchas gracias, doctor Rubén. Como le comentaba, brillante la exposición. Y saludos a todos los brillantes también colegas que están aquí conectados. Y nada más se me ocurrió ahí en base a lo que ustedes están comentando. Ya tengo yo por ahí un agravio, no se ha resuelto, pero justo en otro asunto abordamos un poquito más a profundidad del mismo respecto a los criterios, ¿no? Sobre todo jurisdiccionales de PRODECON, o bien con sentencias que se ofrecen como hechos notorios respecto a pruebas en los asuntos que tenemos, ¿no? Y si bien es cierto, la ley de amparo establece qué casos son obligatorias, inclusive las jurisprudencias, ¿no? O en qué casos a veces también te dicen los tribunales, bueno, es que para mí no es vinculante esa sentencia porque lo emite otra sala, etcétera. Bueno, sin embargo, y creo que es algo donde a lo mejor nos ha faltado apuntalar y analizar e investigar. Sin embargo, hay que recordar que el propio texto primero de la Constitución señala, bajo el principio pro homine, ¿sí?, que deberá aplicarse la interpretación más favorable. Y el doctor Rubén Santillán al principio nos hablaba de las fuentes del derecho. Y eso no es una fuente del derecho, una sentencia, la ley, y justamente para un caso concreto en específico, por lo tanto ya es una interpretación que se ha hecho, y si es una interpretación y tu criterio es distinto, bajo la luz del artículo primero de la Constitución, tendrías la obligación de aplicar justamente la más favorable para el contribuyente. Y si bien podría encontrarse la eliminación de los tribunales respecto, caso a lo mejor de la jurisprudencia, pero creo que bien aplica el argumento para los criterios jurisdiccionales que tiene PRODECON, también lo es que tenemos que recordar que bajo el control difuso tienen la posibilidad, incluso si a lo mejor el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no lo hace, si en tal vez en un amparo directo, pues de inaplicar una jurisprudencia si esta fuera contrario a las convenciones, ¿sí?, y a los propios derechos humanos reconocidos por la propia Constitución. Y sí, bien es cierto, es todo un tema referente a lo que ya ha sostenido la Corte, pero creo que si se escala, pues va a cascabelear ahí el sistema jurídico mexicano en poder tomar opciones para inaplicar sobre todo jurisprudencias de la Corte Interamericana y sobre todo la propia Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Claro, litigio estratégico, ¿no? Tenemos que bombardearle. Muy Mi bien. querido Omar, te vamos a proponer para que después de la compañera Blanca nos puedas exponer tu agravio, aunque ya luego te voy a platicar. Hay un libro que me compartió mi hermano, el doctor Luis Miguel Holguín, sobre un artículo que hace el doctor José Ramón Cosío Díaz sobre la necesidad de una nueva teoría constitucional, porque este tema que estás platicando sobre la aplicación del principio pro homine y control de convencionalidad, te recomiendo, mi querido Omar, y a todos ustedes, si traen una pluma ahí, apunten y lean el amparo directo 576 diagonal 2021, se los recomiendo, es un poema. Es un poema porque de repente se salen por la tangente y al final del día se crea una tesis que dice, principio pro persona, cuáles son los requisitos mínimos para que se atienda el fondo de la solicitud de su aplicación o la impugnación de su omisión por la autoridad responsable. Esta tesis es del 11 de octubre de 2014 y ¿qué crees? Viene siendo un candado para lo que platicabas. Pero bueno, me gustaría, si nos los permites, mi querido Omar, que tu tiempo lo permita, construir el tema y que nos lo dispongas, por supuesto, digo, con tu permiso, autorización. Claro, encantado. Porque nosotros los abogados, yo soy de esta idea, viendo la película de Mulan de Disney, que hace día veía con mis hijitos,
la montaña puede ser el viento puede ser muy fuerte, pero la montaña no le reverencia. Si nosotros no hacemos que cambien los axiomas preexistentes, no lo van a hacer los ministros y no van a suplir la deficiencia muchas veces en estos temas que nos ocupan. Pero bueno, mañana voy a subir al grupo este estudio que tengo, que vale la pena tenerlo presente porque tengo varias sentencias de colegiados donde han dicho, a ver, el principio pro homini que estabas pidiendo sobre etcétera, no te aplica por esto. Y en un tema de desaplicar la jurisprudencia mexicana por un tema de convencionalismo nacional, etcétera, existe un procedimiento y no podemos hacerlo. O sea, hay un sentimiento encontrado que hace que se vulneren derechos fundamentales de los gobernados en México, incluyendo los pagadores de impuestos, porque hay quien se atreve a decir que esto todavía no es extensivo en materia fiscal. Así es. De hecho, ahorita, retomando lo que dice el doctor también, en base a la doctrina y a la jurisprudencia que nos está compartiendo, ahorita busco el título porque me apoyé también en un texto, no recuerdo el nombre, pero ahorita voy por él y les envío foto, título y los autores para que por ahí lo tengan, que comparte justamente esto que les estoy exponiendo. Hay por ahí una sentencia que en algún momento compartió el doctor Adolfo Solís, es del año pasado o inicios de un caso que me pareció muy interesante respecto a control difuso que se aplicaba. Entonces, cuando yo leí la sentencia, yo dije, todavía creo en la humanidad, todavía tengo fe en el derecho, y cuando veo que esa figura nada más la había yo leído en la Constitución y en la doctrina, y cuando la vi plasmada en una ejecutoria, en una sentencia, creo que ese es al fin al que debemos aspirar. Cuando los jueces, en ese control difuso, poético y romántico y aspiracionista, cuando dice, en justicia, con legalidad, advierto que de aplicar la norma o ir en este sentido sería violar, en términos del artículo 1º, 3º párrafo de la Constitución, donde todas las autoridades tenemos la obligación de proteger y velar por esa tutela garantista de los derechos humanos y fundamentales. Entonces yo creo que sí, yo hice mi tesis en la licenciatura, mi tesis fue el principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparos contra leyes fiscales, eso lo hice hace más de 30 años, esa tesis, la fórmula Otero, y yo decía precisamente esa parte, el día que yo vea que hay control difuso, ese día muero. Ya lo vi, todavía no me muero, pero sé que tengo que ver todavía muchísimas más, y yo creo que a donde tenemos que ir, si estamos estudiando, si hacemos litigio estratégico, si nos juntamos así, si compartimos nuestros criterios sin mezquindad, si sumamos y aportamos, estoy seguro que cada quien en nuestros estados, en nuestras trincheras, tenemos que ir formando criterios y satisfacciones. Perdón, tenía la emoción de contarlo, así que... No, qué bueno que lo dijiste. Yo creo, sin quitarle la palabra a Omar, que cuando nos pongamos de acuerdo para ver el módulo que él nos va a traer de derechos humanos, así como somos todos con nuestra ardilla, nos traemos cada quien su estudio, hacia la mejor de una sola nota para decir, mira, esto se fortalece con esto o quedó superado por esto, para que esa sesión de estudio pueda servirnos para fortalecer el tema del respeto a los derechos fundamentales. Y al final del día, decía un juez que se llama Ángel Atristain, muy bueno, el juez es en Ciudad de México, y decía y hacía la recomendación que no dejemos de quejarnos ni le perdamos la fe a la queja que se promueve en términos de derechos humanos con la respectiva comisión para poder activar y poder despertar ese sentido de conciencia social. Otra cosa, mi querido Omar, ¿qué quieras decirnos? Nada más, ya para no extendernos más en el tema, reiterar el agradecimiento por la invitación y felicitar de nuevo al doctor Santillán. Saludos a todos desde Sonora. Gracias. Puestos, mi estimado Marco, con el tema. Gracias. Un día vamos a ir a Sonora a comer carne de la buena y vamos a ir a dictar alguna, que no se escuche petulante, una conferencia, no lo digo por mí, por el doctor Santillán, que seguro me va a acompañar y haremos algo maravilloso por ahí. Aquí es claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Pues bueno, no nos queda otra más que despedirnos. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo más? Doroteo, saludos. Armando, mi buen José Luis Arroyo, saludos, brother. José Eduardo Núñez, Alejandra Zárate,
Ya sé que se quieren ir a dormir, sorry, pero esto se puso maravilloso. Maestro José Arturo García Moyano, saludos. Licenciada Perla Orozco, perfecto. Saludos, Jonathan, José Díaz, Jorge Nava, Amalio, Ana Cristina. Bueno, pues mi querido Rubén, ¿qué te parece? Saludos, Valdemar, ya vi que apareciste por ahí. Mario, saludos. ¿Qué te parece, mi querido Rubén, tú que eres un hombre tan elocuente? Despides de esta sesión con algunas palabras, con algún comentario dedicado a esta gente tan bonita, hombres y mujeres maravillosos, estudiosos y apasionados del derecho fiscal, que con su intervención hacen que se respeten los derechos fundamentales de los contribuyentes en México y que se sigan potencializando los negocios de las empresas chicas, medianas y grandes, y que al final del día sirve para seguir fomentando la competitividad y el empleo en México. Muchas gracias, Marco. Bueno, es una gran consigna poder elucubrar ahora justo eso, pero dice la palabra sabia que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que bueno, pues agradecerles esta noche. Esta es una bendición que Dios nos permite estar aquí compartiendo los talentos que Él nos ha dado. Sabemos que somos hombres de buenas causas, que somos buenas semillas, que estamos aquí porque queremos seguir trabajando, porque creemos en lo que hacemos, porque creemos y nos apasiona lo que ha sido el sostén de nuestras familias y el propio, donde hemos colmado lo material, lo no material, vivencias, y yo creo que haber invertido estas 2 horas de esta noche, este día, pues prueban ello. Así que dice un adagio asiático que dinero perdido, dinero perdido. Juicios fiscales perdidos, juicios fiscales perdidos. Pero fe y esperanza perdidos, todo perdido. Así que no perdamos nunca la fe y la esperanza en el derecho y en el talento para poder hacer valer, ¿verdad?, nuestros argumentos en un tribunal, que al fin y al cabo es la justicia humana, pero siempre hay una justicia que sobrepasa estos límites y a veces nosotros nos volvemos esos instrumentos. Dejemos que Dios pues llene nuestros corazones, nuestras cabezas, nuestro cerebro, y que nos permita tener reuniones como esta noche entre amigos y los que sigan. Estoy seguro que si todos aprendemos, colaboramos y sin mezquindad nos juntamos, cuando menos 2 horas fuimos mejor hoy que lo seremos también mañana. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, que tengan un reparador descanso y que sean muy bendecidos y que esto sea de mucha bendición, porque hoy el doctor Rubén ha sido muy generoso con nosotros. Víctor Bobadilla, saludos, muchas gracias. Hasta pronto, buenas noches. Mi agradecimiento. Gracias, hermano. Estamos pendientes. Hasta luego. Gracias a todos, buenas noches. Denle un aplauso al maestro, por favor. Pónganle el micrófono, Laurita. Se lo merece, tío. Gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, muchas gracias saludos. por todo. Saludos, buenas noches.